Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Señor te continúe bendiciendo grandemente. Espero te encuentres bien. El día de hoy traigo una prédica o una serie, mejor dicho, que consta sobre los atributos de Dios. En total yo voy a abordar en toda esta serie 7, pero el día de hoy nada más voy a hablar de uno solo, que sería la santidad. Entonces, cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a sus características o cualidades que nos dicen quién es Él. El ser humano en su cabalidad y en su totalidad no entenderá quién es Dios totalmente. Pero el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nos da evidencia de cómo es Él, cuál es su carácter. Queda decir de que de los atributos del Señor ninguno anula al otro, sino que todos trabajan en unanimidad, se matizan entre ellos y todos juntos forman el carácter de Dios. Es importante que nosotros como creyentes leamos a diario las Escrituras, porque a través de la lectura de la palabra de Dios comprendemos y entendemos quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué le agrada a Dios y qué le desagrada al Señor. Ahora bien, también queda decir de que el Señor no varía. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con respecto a, pero antes de hablarles un poco sobre la santidad de Dios, quisiera también mencionarles los atributos que vamos a abordar en esta serie, como les había comentado, 7. Entonces, uno es la santidad, el otro es la eternidad, el otro es la omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad y omnipresencia. Entonces, esos son los atributos que vamos a ir tratando a lo largo de esta serie. Ahora bien, cuando hablamos de la santidad de Dios, esto se refiere a su pureza, a su grandeza y a su perfección moral. Dios es un ser santo que no tiene pecado, no hay iniquidad en él, es un ser perfectamente santo. Dios es único. No hay ni habrá en la creación un ser tan perfectamente santo como nuestro Dios. Por eso es que Él es el único que merece Él es el único digno que merece nuestra alabanza y adoración. En la palabra, en el libro de 1 Samuel 2:2, voy a leer de todas las versiones de la palabra. La que voy a estar leyendo es la Reina Valera del 60. Dice así la Escritura: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Ahí tenemos evidencia bíblica que no hay santo como el Señor. Él es el único perfectamente santo. Sin embargo, Dios no permite que su santidad nos mantenga separados de Él. Él quiere intervenir en nuestras vidas. Él quiere ayudarnos, apoyarnos, darnos aliento. A pesar de que Él es un ser perfectamente puro y santo, Él quiere ayudarnos y siempre está disponible para nosotros. Nos ayuda en cualquier circunstancia difícil de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo nos podemos acercar a ese Dios santo y maravilloso? Con una actitud humilde y contrita, reconociendo su santidad y nuestra inmensa necesidad por Él. En la Biblia, en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15, conseguimos algo al respecto a lo que estoy describiendo. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo.
Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu ven, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor. Ahora bien, ya hablamos de que la santidad de Dios significa de que Él es un ser apartado del pecado y que Dios no tiene ninguna impureza moral. Muy bien, cuando nos vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, encontramos algo muy pocas veces que se repite en la escritura, vamos a decirlo así, algo fuera de lo común que encontramos en la escritura, y es la palabra santo, ¿sí? Que se repite 3 veces. Entonces vamos a leer un momento el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso del 1 al 3. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, con sus alas con sus faldas, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía sus alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Como lo notamos, aquí la palabra santo se repite 3 veces. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que este atributo tiene más importancia que los otros, ¿sí? Y es tremendo porque este atributo de Dios no encontramos en ninguna parte de las escrituras. Es tremendo porque este es el único atributo de Dios que encontramos en las escrituras que se repite 3 veces. Por ejemplo, cuando vemos otro atributo de Dios que es amor, no dice la escritura: Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco es el Señor es misericordioso, misericordioso, misericordioso. En palabras del pastor R.C. Sproul, dice así: en el lenguaje bíblico, mencionar algo 3 veces seguida es elevarlo a un grado superlativo y adjudicarle un énfasis de super importancia. Entonces, vuelvo y repito, esto no quiere decir que la santidad de Dios es más importante que los otros atributos y que supera los otros atributos, no, nada de esto. Sino que la santidad divina es la mejor muestra de distinción entre el Creador y sus criaturas. Por eso se eleva a un grado superlativo de expresión, porque la santidad divina es tan majestuosa que no la puede contener el lenguaje humano. La santidad de Dios es inefable. Entonces, a esto se refiere la santidad de Dios, que es algo que el lenguaje humano no lo puede contener. Muy bien, entonces podemos decir que la santidad del Señor no es cualquier cosa. Por eso es algo que no se puede decir a la ligera, no, es algo, oye, sagrado, que tiene mucho peso, ¿ok? La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la gran distancia entre el soberano y sus súbditos. Muy bien, ahora, la palabra santidad, que en el hebreo es kat, el significado es cortar, separar o apartar. Es por esta base etimológica que entendemos que la santidad divina implica estar separado o apartado de algo. En este sentido, Dios está absoluta y eternamente apartado del pecado y de toda impureza moral. Es tan gloriosa la perfección divina y tan pura que imagínense que hasta sus serafines se cubrían de la presencia de Dios, cubrían sus rostros y sus alas. Y eso que ellos son seres perfectos, no como el ser humano que tiene pecado. Entonces, fíjense cómo lo dice la Escritura.
en Isaías 6:2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía sus alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Eran tremendos, ellos se cubrían porque estaban claros de la exaltada presencia de Dios. La santidad de Dios es inaccesible, es pura, es majestuosa. ¿Cómo lo vamos a ver en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16? Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Disculpen. Gloria al Señor. Entonces, ahí lo encontramos en la palabra. Muy bien. Ahora, con respecto a la santidad del creyente, ¿sí? Nosotros, como somos seres redimidos por Dios, tenemos que procurar mantenernos en santidad, porque dice la Escritura en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que es importante mantenernos en santidad y cuidar ese regalo que es la salvación de Dios para nuestras vidas. Entonces es recomendable que nos apartemos de las fornicaciones, el adulterio, la lascivia, los chismes, las murmuraciones, entrar en contiendas malsanas, evitar las groserías, evitar sitios en los cuales a Dios le desagrada que uno esté. También hay que evitar ver películas que no nos edifiquen en el Señor y evitar escuchar música que no nos edifique en el Señor, porque esas cosas, películas como ocultismo, brujería y hechicería, esas cosas nos manchan y nos mantienen separados de Dios por las cosas pecaminosas que se ven allí. Y les quiero compartir algo. Realmente no podemos decir, no, es que la gente se imagina demonios donde no los hay. No, realmente hay demonios, realmente hay un mundo espiritual y hay que tener cuidado de esas entidades demoníacas y reprenderlas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, como ya se dijo, la importancia es cuidar la santidad. Ok, Dios es un ser santo y debemos ser santos como Él es santo porque Él nos demanda eso. Lo podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 1, verso del 15 al 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces hay que hacerle caso a Dios, hay que obedecer al Señor. Muy bien. La salvación se puede perder, ¿sí? Ciertamente la salvación es un regalo por gracia del Señor, pero si no se sabe conservar ese regalo, lastimosamente se puede perder, ¿sí? Yo sé que hay una frase que dice de que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Ciertamente es así, pero hay que tener cuidado, porque si ese pecador no se arrepiente de sus pecados y a pesar de ser cristiano vive una vida pecaminosa, pues de manera voluntaria, ojo, pues lamentablemente pierde el derecho a la salvación. Y la palabra en el libro de Apocalipsis 3:16 es explícito cuando el Señor nos dice que a los tibios los vomitará.
que ser un cristiano tibio es aquel que hace de la gracia del Señor un libertinaje. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que nos ayudan a mantenernos en santidad es la oración, porque a través de la oración evitamos caer en tentación. Dice la Escritura, y vamos a leerlo en Mateo 26:41. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos. Por eso la importancia de orar para no caer en tentación. Ok, y un punto a recalcar aquí es que con la tentación no se dialoga, sino se reprende en el nombre de Cristo Jesús. No debemos darle lugar al diablo en nuestras vidas porque él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Eso lo encontramos en Primera de Pedro 5:8. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Ven? O sea, tenemos que estar en oración, en comunión con Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, la conclusión es que no juguemos con el pecado, no juguemos a ser cristiano, porque el diablo no juega a ser diablo y que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, la santidad entonces tiene dos propósitos en nuestras vidas. Número uno, apartarnos de todo tipo de contaminación del mundo. Y número dos, consagrarnos para Dios. Debemos entender que el acercarse a Dios es lo que produce cada vez más en nosotros un deseo de abandonar la vida pasada con sus vicios y pecados. Entonces, una vez que nosotros conocemos al Señor, ¿verdad? Nos toca apartarnos de toda contaminación del mundo y de todo aquello que nos lleva a pecar. Ahora bien, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en oración, Él nos va a ayudar a mantenernos en santidad. ¿Sí? Entonces, ya para ir concluyendo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en ese regalo de salvación. Procuremos con la ayuda del Santo Espíritu del Padre mantenernos en santidad, ¿sí? Porque Dios es el que nos da esas fuerzas para alejarnos de el pecado, ¿sí? También, ojo, hay que evitar esas malas amistades, esas malas compañías, ¿sí? Esas amistades que nos lleven a pecar, ¿sí? Alejarnos de todo eso, librarnos de todo aquello que nos mantenga separados del Señor. Vivamos una vida no pecaminosa, sino piadosa, agradable al Padre. Y si fallaste, ¿verdad? La idea es que te alejes del pecado y no de Dios, ¿ok? Porque eso es lo que el enemigo quiere, que si fallas te alejes de Dios. Entonces, si fallas, ¿qué es lo que debes hacer? Orar más, ayunar más, meterte con el Señor, porque el Señor te va a ayudar y te va a sacar de cualquier vicio o de cualquier circunstancia que estés padeciendo. Entonces, importancia de todo esto, ser santos, o sea, nosotros ser santos, así como nuestro Padre Celestial es santo. Muy bien, quiero cerrar con este versículo que está en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, Dios te bendiga grandemente. Esto fue todo por el video de hoy. Dios mediante, y si el Señor quiere, nos veríamos entonces en el siguiente capítulo. Dios te bendiga grandemente y nos estamos viendo. Cuídate.